Este es otro chicharrón dentro del cristianismo contemporáneo. Chicharrón grande y bien torcido. ¿Puede una mujer ser pastora? Quédate hasta el final. Esa pregunta ha generado debate dentro del cristianismo y a la verdad le ha hecho mucho daño a millones de cristianos. Hay que aclarar que no es cuestión de que una mujer no sea capaz o que una mujer tenga menos valor delante de Dios. La cuestión con esa pregunta es comprender cuál fue el orden que Dios estableció para su iglesia. Es importante recalcar esto. No hay ninguna diferencia espiritualmente hablando entre un hombre y una mujer. Génesis 1:27. Y creó Dios al hombre a su imagen. Varón y hembra los creó. Eso indica que ambos son imagen de Dios y ambos tienen el mismo espíritu de Dios. Miremos entonces cuál es el argumento bíblico para responder esa pregunta. El apóstol Pablo, hablando sobre el pastorado, le escribe a Timoteo. Primera de Timoteo, capítulo 3, versículo 1 y 2. Ojo con eso. Si alguno anhela obispado, buena obra desea, pero es necesario que el obispo sea irreprensible, marido de una sola mujer. Ojo con eso. Hasta el versículo 7, las características que presenta el apóstol Pablo son de un varón, no de una mujer. El apóstol Pablo jamás enseñó lo contrario. El apóstol Pablo nunca dijo algo como, si alguna anhela obispado, buena obra desea, pero es necesario que la mujer obispa sea mujer de un solo marido. No, jamás Pablo enseñó eso. ¿Cuál es entonces el argumento escritural que ha sido refutado? Interesantemente, Pablo se lo expone al mismo Timoteo en la misma carta, solo un capítulo anterior. El chicharrón está en Primera de Timoteo, capítulo 2, versículo 11 y 12. La mujer aprenda en silencio con toda sujeción, porque no permito a la mujer enseñar ni ejercer dominio sobre el hombre, sino estar en silencio. Ese es el texto que las denominaciones cristianas evangélicas que manejan el pastorado femenino refutan diciendo que el asunto era un problema disque cultural, que eso era solo para algunas mujeres. Ellos afirman que Pablo no estaba prohibiendo universalmente que todas las mujeres enseñaran, sino que lo que Pablo estaba haciendo, según ellos, era corregir un problema específico que había en la iglesia de Éfeso. El texto dice, no le permito a la mujer enseñar. Ellos dicen que el verbo griego para la palabra permito, epitrepo, está en tiempo presente. Basados en eso, argumentan esto. Pablo lo que está diciendo es, en este momento no permito. Esto me pone bueno. O sea que según ellos, eso no sería un mandamiento por siempre o permanente. También dicen que el verbo ejercer autoridad aparece solo una vez en todo el Nuevo Testamento. Y que habla de dominar, usurpar identidad, controlar, dominar y ejercer autoridad. Basados en eso, entonces dicen, lo que Pablo dijo fue, no le permito a la mujer enseñar dominando al hombre. El otro argumento que utilizan es que en el judaísmo, según ellos, las mujeres no recibían una formación o una educación formal. Basados en eso, entonces, interpretan el versículo 11, la mujer aprenda en silencio, como si Pablo estuviera diciendo que la mujer aprenda en silencio solo mientras aprende. O sea, algo como, no hablen todavía, primero aprendan y luego, después de ser instruidas, lo podrán hacer. Vaya, vaya. Por último aparece el argumento cultural. Entonces dicen, Pablo nunca prohibió el pastorado femenino. Lo que prohibió fue mujeres falsas maestras, mujeres sin preparación, mujeres dominantes y mujeres influenciadas por herejías. Pero que no se lo prohibió Pablo a todas las mujeres en todas las épocas. Como dijo alguien por ahí, ¿sí? Bueno. El asunto es que el mismo Pablo da la razón del por qué establece esa restricción. Y cuando Pablo da la razón, nunca se refiere a un asunto cultural. Claro, y a nada que tenga que ver con un asunto temporal. Versículo 13. Porque Adán fue formado primero, después Eva. Noten que el argumento de Pablo está basado en la creación, no en algo que estuviera pasando específicamente en la iglesia de Éfeso o en cualquier otra iglesia. Pablo está basado en la creación y en el orden que Dios puso. Luego Pablo sigue escribiendo. Y Adán no fue engañado, sino que la mujer, siendo engañada. Otra vez Pablo se va al principio y cita Génesis 3. Por esa razón es que el fundamento del apóstol Pablo no es cultural, es creacional. O sea que Pablo hizo referencia al orden de las cosas. Primero fue el hombre, luego la mujer. En ese sentido, la mujer no puede estar por encima del hombre. Suena machista, pero es el orden de Dios. Por eso es que Pablo escribió 1 Corintios 11:3.
Pero quiero que sepáis que Cristo es la cabeza de todo varón. Y el varón es la cabeza de la mujer. Y Dios la cabeza de Cristo. Ojo con esto. Luego Pablo conecta el orden familiar con el orden eclesial. Efesios 5:23. Porque el marido es la cabeza de la mujer, así como Cristo es cabeza de la iglesia. ¿Sí notan eso? La autoridad masculina en el hogar sirve como ejemplo o figura del gobierno espiritual en la iglesia. Refuto 3 argumentos y termino. Que es que Débora fue juez de Israel. Débora fue una jueza y una profetisa en un contexto nacional, bajo el antiguo pacto. El contexto presenta un tiempo de crisis espiritual en Israel, pero no presenta el gobierno de Débora como un modelo para el oficio de anciano en la iglesia del Nuevo Testamento. El otro argumento es que Priscila le enseñó a Apolos. Eso es verdad, pero el texto describe una instrucción privada y siempre fue junto a su esposo. El asunto de Priscila nunca describe el oficio pastoral, como tampoco la enseñanza autoritativa en la asamblea de la Iglesia de Cristo. El otro argumento es este: es que ya en Cristo no hay hombre ni mujer. Gálatas 3:28. Pablo en ese texto enseña la igualdad que tiene que ver con la salvación y la herencia de Cristo. O sea, en ese contexto no hay diferencia entre un hombre y una mujer. Con todo y eso, no elimina la diferencia en función que el apóstol Pablo desarrolla en otras cartas. Comprendiendo eso, la pregunta es: ¿vos te congregás en una iglesia donde hay una pastora dirigiendo? Salí de ahí corriendo.